Hola, muy buenos días, tardes, noches. Un saludo a todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Araxia Bernadette Molina Monteleón y soy estudiante de la licenciatura en biotecnología, actualmente quinto semestre, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este video les vengo a presentar los fundamentos, así como una breve introducción y explicación para una práctica que corresponde a la materia de laboratorio de ingeniería de reacciones. En este caso, la práctica se titula Planteamiento de un balance de materia y control de calidad, producción de vinagre de piña. Esta es la práctica número 4, correspondiente al laboratorio de ingeniería de reacciones. Muy bien, primero vamos a empezar explicando un poco qué es un balance de materia y qué es un balance de energía, porque normalmente a los balances de materia o balances de energía, pues se toman de que en uno estamos hablando únicamente de materia, como su nombre lo indica, y en otro de energía. En este caso, en la práctica, pues nos compete un balance de materia o de masa. Esto es una secuencia de cálculos que permite llevar la cuenta de todas las sustancias que intervienen en un proceso de transformación. Un balance de materia es, pues, una contabilidad de los materiales que toman parte del proceso. Las sustancias pueden entrar, salir, producirse, acumularse o consumirse durante el proceso, cosa que vamos a explicar un poquito más adelante. Los BM o balances de materia o de masa se pueden aplicar a una unidad de proceso, un equipo, como a todo un proceso completo. Y esto es súper importante, los balances de materia se basan en la ley de conservación de la materia, la cual, rigurosamente hablando, hay que aplicarla al conjunto materia-energía y no a la materia o energía por separado. De forma general, cuando estamos hablando de un balance, nos regimos por un esquema, una ecuación como la que se encuentra aquí abajo, donde la entrada de materia va a ser igual a la salida de materia más la acumulación de materia. Esto explicado gracias a la ley de conservación de la materia. Sin embargo, esta ecuación va a tener ciertas alteraciones, las cuales igualmente vamos a ver un poquito después. El balance de materia, para hablar de este tenemos que hablar de 4 puntos importantes. La ley de la conservación de la materia, un proceso, una alimentación y una salida. Para empezar, la ley de la conservación de la materia dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, cuando estamos haciendo un balance de materia, vamos a tomar en cuenta que efectivamente la materia que vamos a estar teniendo no se va a destruir, sino que se va a transformar. Posterior a ello hablemos de un proceso, que es un conjunto de operaciones que producen una transformación física o química en una sustancia o en un grupo de sustancias. Tenemos la alimentación, que se le llama a todas las sustancias que van a ingresar en un proceso, y la salida, que va a ser todas las sustancias que van a emerger durante el proceso. Es importante tomar en cuenta que cuando hacemos cálculos de balances de masa, es necesario recolectar información, bien sea de las cantidades, ya puede ser en masa, en moles o en volumen, de todas las sustancias que participan o de los flujos de las mismas, como pueden ser velocidades másicas, molares o volumétricas, como también de las composiciones de las mezclas y de las condiciones de operación, como lo pueden ser las presiones y las temperaturas. Entonces, esta es información que tenemos que recolectar, que recabar cuando vamos a hacer un balance de materia. La ecuación es esta. Tenemos entrada, una alimentación, más una generación, menos la salida, menos el consumo, va a ser igual a la acumulación. Entonces, si ponemos un ejemplo, pueden ser las cantidades en masa, en moles o en volumen. Imaginemos que son los moles. Vamos a tener cierta cantidad, o sea, si tenemos un proceso en el cual está participando la masa, imaginémoslo así, vamos a tener una entrada de moles y va a haber una generación de moles también. Sin embargo, al mismo tiempo que va a haber una generación, también va a haber una pérdida porque va a haber una salida de moles, y a su vez, como se generaron moles, va a haber una pérdida en cuanto al consumo de moles que fue necesario. Esto nos va a dar como resultado la acumulación de los moles a lo largo del proceso. De forma general, aquí tenemos igualmente el esquema.
donde tenemos una entrada de la masa de moles más una generación de estos moles menos una salida de estos moles, menos un consumo igual a una acumulación. Esto porque no olvidemos la ley de la conservación de la materia. Efectivamente van a entrar moles y efectivamente van a salir moles cuando estamos llevando a cabo un proceso. Un mole es masa o volumen, como queramos establecer nuestras cantidades. Sin embargo, como es una reacción, como es un balance de materia, vamos a tener de igual manera una generación de moles nuevos, así como un consumo de estos moles, lo cual nos va a dar como resultado pues una acumulación de estos. También es importante destacar que los balances de materia pueden ser sobre la masa total que está entrando y saliendo de un sistema abierto, a eso se les llama balances totales de masa, o sobre la masa o moles de un componente específico que está entrando o saliendo de un sistema abierto. Esos se llaman balances parciales o por componente. Entonces los totales es donde estamos teniendo sobre toda la masa que entró y salió del sistema, y los parciales sobre un componente en específico. Y la ecuación de balances de materia puede tener diferentes simplificaciones como estas tres que se observan a continuación. Cuando no hay una acumulación de moles, de volumen o de masa, la ecuación, en este caso supongamos que esta es la ecuación A, esta que teníamos aquí, se va a transformar en entrada más una generación, va a ser igual a la salida más el consumo. Cuando no hay una reacción química, es decir, que no se genera ni se consume un compuesto y el sistema está en estado estacionario, la ecuación se va a transformar en que la entrada es igual a la salida porque no hubo ni una generación de moles ni un consumo de estos. Y cuando no hay una reacción química y el sistema está en estado no estacionario, la entrada menos la salida va a ser igual a una acumulación. Y para hablar un poquito más de los balances de materia y los diferentes procesos que hay en la ingeniería de reacciones, vamos a hablar de la clasificación de procesos. La clasificación de los procesos químicos se da de dos maneras. La primera, que es teniendo en cuenta los flujos de corrientes que intervienen en el proceso, y la segunda, que es considerando los cambios de las variables del proceso con relación al tiempo. Si tenemos la clasificación de los procesos teniendo en cuenta la primera consideración, tenemos entonces tres tipos de procesos. Los intermitentes, o también los conocidos como batch, que son aquellos en los cuales la alimentación se introduce en el equipo, se realiza el proceso y por último se retira el producto. Los continuos, donde permanentemente entra alimentación y sale producto del proceso, y los semicontinuos, donde no se pueden clasificar ni como continuos ni como intermitentes. Ahora bien, teniendo en cuenta la segunda consideración, que esta es la que nos dice que se consideran los cambios de las variables del proceso con relación al tiempo, tenemos dos tipos, los estacionarios y los transitorios. Los estacionarios, que también se les conoce como en régimen permanente, es cuando no cambian considerablemente con el tiempo las variables del proceso, como lo pueden ser temperatura, presiones, volúmenes, velocidades de flujo en un determinado punto del proceso. Y los transitorios, que son aquellos procesos en los cuales alguna variable cambia respecto al tiempo. Cabe mencionar que los procesos intermitentes o semi-intermitentes, estos procesos que son de la primera consideración, son procesos transitorios. Por el otro lado, los procesos continuos, es decir, los que tienen una permanente alimentación, buena entrada de alimentación y salida del producto, pueden ser ya sea transitorios o estacionarios. Y por lo general, para producciones grandes se utilizan procesos continuos y para pequeñas producciones se usan procesos intermitentes. Esto es importante cuando hablamos pues de procesos industriales. Y la clasificación de balances de materia también la vamos a mencionar. Hay tres tipos de clasificaciones de los balances de materia. Uno son los balances en equilibrio físico. Estos balances son empleados en las llamadas operaciones de transferencia de masa, como lo son procesos de destilación, extracción, líquido-líquido, absorción, lixiviación, secado, etc. El otro tipo son los balances con reacción química.
Estos son aquellos balances en los que hay transformación química y en los que se requiere establecer las fórmulas moleculares para los componentes químicos. Se necesita comprender la transformación química en términos del arreglo de átomos y representar las reacciones químicas mediante las ecuaciones estequiométricas. Y por último, tenemos los balances simples de masa. Estos balances simples de masa son aquellos en los que no hay transformación química o en los que también no se necesita alguna ecuación o gráfica de equilibrio para su solución. Tomando en cuenta todo esto que sabemos ahora de los balances de materia, los procesos que se necesita, las alimentaciones, las entradas de moles, vamos a entrar al otro tema que compete a la práctica, que es, como recordamos el título, pues es un balance de materia, así como una calidad de producción del vinagre. Entonces, hablemos del vinagre. El vinagre es un líquido miscible en agua con sabor agrio que proviene de la fermentación acética del alcohol. Hay diferentes tipos de fermentaciones, sin embargo, la que produce el vinagre es la acética. El vinagre proviene de la actividad de las bacterias Mycoderma aceti, que realizan la reacción química de fermentación del alcohol etílico, vino, a ácido acético, también llamado vinagre. Para que ocurra esa transformación deben existir condiciones apropiadas de acidez, pH, concentración del alcohol, nutrientes, como las proteínas que se encuentran en el vino. Y hay diferentes tipos de vinagres dependiendo de dónde provienen, cómo fue el proceso de elaboración. Pero de forma general tenemos estos tipos de vinagres: vinagre de vino, de frutas, de sidra, de alcohol, de cereales, de malta, de miel y de suero de leche. El vinagre de vino es obtenido exclusivamente por la fermentación acética del vino. El vinagre de frutas es obtenido a partir de frutas o bayas. En este caso vamos a obtener un vinagre a partir de la piña, de la cáscara de piña. El vinagre de sidra es el producto obtenido a partir de la sidra o sus piquetas. El de alcohol es el que se produce por la fermentación acética del alcohol destilado o de origen agrícola. El vinagre de cereales es un producto obtenido sin una destilación intermedia por el procedimiento de doble fermentación alcohólica y acética de cualquier cereal en grano. El almidón se desdobla en azúcares mediante un procedimiento distinto del de la diastasa de la cebada malteada. Es un proceso diferente el que lleva a cabo el vinagre de cereales. El vinagre de malta, de igual manera, es obtenido sin destilación intermedia por el procedimiento de doble fermentación alcohólica y acética, pero este es a partir de la cebada malteada, con o sin adición de gramo. En este caso, el almidón se desdobla en azúcares mediante la diastasa de la cebada malteada, la cual es una enzima. El vinagre de miel es un producto obtenido a partir de la miel y el vinagre de suero de leche, es un producto obtenido a partir del suero de leche. Y la metodología de esta práctica, la práctica número 4, es la siguiente. Va a tener 3 fases. La primera va a ser una preparación de soluciones de stock de hidróxido de sodio, así como la preparación del vinagre. Y la segunda fase va a ser un seguimiento del contenido de acidez durante 4 a 8 semanas. Y la tercera fase va a ser las determinaciones finales. La primera fase, que es la preparación de soluciones de stock, va a consistir en que vamos a tomar cierto volumen de hidróxido de sodio y lo vamos a disolver en agua para posterior hacer una titulación con 0.5 gramos de bicarbonato de sodio. Para hacer el vinagre vamos a triturar cáscara de piña y le vamos a adicionar 1 litro de agua. Para la fase 2 es la fase de seguimiento del contenido de acidez. El primer procedimiento va a ser tomar 3 alicuotas de 10 mililitros del proceso, el anterior, y tomar el pH, el peso. El segundo procedimiento va a ser adicionar 2 gotas de fenolftaleína y el tercero va a ser titular con hidróxido de sodio. Y la última fase, la fase 3, va a ser filtrar el líquido y tomar volumen, tomar pH y peso. Después vamos a obtener el peso del sólido remanente y por último vamos a determinar la acidez final del producto para así hacer un análisis de la calidad de nuestro vinagre de piña, de cáscara de piña. Entonces, para concluir ahora toda esta parte de la práctica, pues hay que mencionar que estamos tomando ideas, tecnologías y conocimientos de diferentes ramas como es la industria, la ingeniería, la biotecnología
la ciencia de los alimentos. ¿Por qué? Porque en procesos industriales y procesos de ingeniería es necesario que nosotros llevemos a cabo un balance de materia, un balance de energía o un balance de ambos, en este caso de materia, para que podamos observar el tipo de transformaciones que sufren, en este caso, el producto que nosotros estamos estudiando o que estamos analizando. Y de igual manera, la ingeniería nos está permitiendo llevar a cabo esos cálculos, ese mejoramiento de la producción y ese mejoramiento de la calidad de estos dos conocimientos van a tener una repercusión directa en la ciencia de los alimentos, porque, por ejemplo, en este caso estamos haciendo vinagre de piña. Podemos hacer diferentes balances de materia de diferentes alimentos y no únicamente de alimentos, sino de diferentes sistemas, de diferentes máquinas, de diferentes, a lo mejor destiladoras, depende de... Sin embargo, la parte interesante de esta práctica y la parte interesante de la ingeniería de reacciones y del balance de materia en la biotecnología es que como biotecnólogos uno puede innovar diferentes procesos para innovar nuevos alimentos y no únicamente alimentos, sino más. Nada más que pues aquí el ejemplo es por la práctica que va enfocada a la producción de vinagre de piña. Pero como biotecnólogos uno puede buscar diferentes procesos, buscar diferentes formas de aumentar la calidad de producción y la calidad de un producto gracias a la aplicación de conocimientos de la industria y de la ingeniería para pues enfocarlos en un caso determinado en el área de los alimentos. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en contactarme en mi correo institucional o en mi Facebook, que el cual es el mismo para estas redes sociales. Y por último, se anexan las referencias que fueron utilizadas para la elaboración de esta presentación para la materia de laboratorio de ingeniería de reacciones. Muchísimas gracias.